Hola, ¿cómo están? Soy Katiska Suárez, psicoterapeuta y life coach y estoy aquí hoy para acompañarte y hablarte un poco sobre los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Hemos estado viviendo momentos de mucha ansiedad y de mucho estrés que pueden generar en nosotros una sintomatología relacionada con estos ataques. No te desconectes, enseguida regresamos con este contenido. Empecemos definiendo un poco lo que es la ansiedad, que es esa emoción que todos experimentamos ante una situación de incertidumbre y de amenaza, ¿eh? Esa es la que nos prepara para escenarios que pueden tener un resultado negativo. Entonces, viéndola desde ese punto de vista, la ansiedad es adaptativa y es buena. El problema viene cuando se convierte en patológica, que se manifiesta en un grado muy intenso y con una frecuencia alta. Entonces, ya ahí, lejos de ayudarnos a adaptarnos frente a una situación X, ¿qué hace? Entonces, lo que hace es que bloquea al individuo. Entonces, nos lleva al resultado opuesto al que estamos deseando. En vez de ayudarnos a adaptar, lo que hace es que nos bloquea y cuando nos bloqueamos, nosotros podemos incluso llegar a comprometer nuestra salud física y nuestra salud mental. Entonces, cuando una persona sufre un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, ¿qué sucede? La ansiedad se dispara, se descontrola, tú pierdes el control. Y eso de tú perder el control te asusta. Entonces, en medio de ese miedo, tu tasa cardíaca aumenta, se te dificulta la respiración, comienza a hiperventilar, te dan temblores y un montón de sintomatología que vamos a ir viendo pues más adelante. Y ahí comienza tú a generar entonces ese ataque de pánico, ese ataque de ansiedad, que no es más que el miedo que te genera perder el control de tus emociones. Cuando somos sometidos a un alto grado de estrés, a un alto grado de ansiedad, y esto por un largo periodo de tiempo, podemos empezar a desarrollar ataques de pánico y ataques de ansiedad. Cuando sufrimos un trauma fuerte frente a una situación puntual, podemos desarrollar ataques de pánico y de ansiedad. También hay personas que lo desarrollan desde muy temprana edad y no necesariamente por esto que acabamos de decir. Y hay estudios que todavía pues no han terminado de quizás puntualizar si es que es congénito, si es genético, bueno. Pero en nuestro caso particular, de lo que quiero dejarles en este contenido, vamos a hablar puntualmente de estas crisis de ansiedad y estos ataques de pánico que pueden surgir a raíz de situaciones de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, cuando somos sometidos por un largo tiempo. La sintomatología es eh, muchos los síntomas que se sienten en medio de un ataque de ansiedad. Sudoración excesiva, palpitaciones, náuseas, mareos, sientes que el corazón va literalmente a salir por tu boca, te falta el aire, hiperventilas, te puede subir la temperatura incluso en el cuerpo, te puedes desmayar, te puede dar náusea, en fin, o sea, es mucha la gama de síntomas que podemos sentir cuando estamos frente a un ataque de ansiedad o a un ataque de pánico. Para mí es sumamente importante que las personas que están escuchando este contenido puedan identificar estos síntomas como crisis de ansiedad y sepan que no están frente a una enfermedad incurable o frente a que le va a dar un infarto o algo catastrófico, sino que puedan identificar que son síntomas frente a un estado de ansiedad crónico al que has estado sometido o de estrés al que has estado sometido por quizás un tiempo largo y que tu cuerpo está reaccionando frente a esto y que esto se puede controlar. ¿Cómo se puede controlar estos síntomas, ¿no?, de los ataques de pánico y de los ataques de ansiedad?
Para poder controlar esta sintomatología es sumamente importante que la persona haga conciencia de qué le está sucediendo, que haga conciencia de que eso que está viviendo en el momento es fruto de una ansiedad excesiva. Una vez hace conciencia de esto, piensa en el hecho que le provoca miedo. Si es la pandemia, la pandemia. Si es frente a algo puntual que piensa que le va a suceder, entonces hacer conciencia de que no, de que eso no va a suceder, de que estamos bien, que no estamos en peligro. Hacernos consciente de esto es el primer paso para nosotros poder controlar nuestros estados de ansiedad y de pánico. Respirar. Siempre le digo a las personas que acompaño que tenemos que aprender a respirar de manera consciente, sobre todo cuando estamos enfrentados a esta sintomatología de ataques de ansiedad. Funciona muchísimo el respirar, esta respiración de 15 segundos, donde inhalas lentamente durante 5 segundos, sostienes el aire durante 5 segundos más, exhalas el aire en 5 segundos más. Entonces, cada respiración te tomará aproximadamente 15 segundos. Repetir esta respiración por varios minutos de manera consciente empieza a bajar los niveles de ansiedad de nuestro organismo. Otras prácticas muy buenas para manejar los ataques de ansiedad es cambiar el pensamiento de manera expresa, buscar algo que te guste, pensar en algo que te agrade, pensar en ese viaje que quieres hacer o en ese viaje que hiciste, en momentos bonitos que te generen bienestar. Todos esos pensamientos que te traigan paz y tranquilidad, cambiarlos, eliminar aquellos que te están pues generando angustia. Otra forma que podemos pues bajar los niveles de ansiedad definitivamente es meditando. Aquellas personas que practican la meditación deben agarrar esta herramienta para ayudarse a salir de los ataques de pánico y de ansiedad. Crear rutinas saludables, señores. Crear rutinas saludables. Ahora mismo estamos en medio de una situación estresante para todo el mundo, para el que no se estresaba y para el que se estresa, para el que manejaba su ansiedad y para el que no lo manejaba. Todos estamos montados en este barco. Cómo nos manejemos y cómo autorregulemos esas emociones va a marcar la diferencia. Sí es cierto que tenemos 4 o 5 meses en medio de una situación desconocida para nosotros y que ha generado muchas pérdidas muy lamentables de todo tipo, económicas, de trabajo, de seres queridos, miles y miles de pérdidas y de situaciones que pueden generar en nosotros mucho dolor, mucha ansiedad y mucho estrés. Sí es cierto, pero la actitud con la que manejemos eso va a marcar la diferencia. Hacerme consciente de que no tengo el control. Hacerme consciente de que tampoco soy responsable de lo que está sucediendo. Y tratar de navegar esta situación y esta crisis lo mejor que pueda, echándole mano a mis herramientas, a esas, porque cada persona es diferente, a esas que tú sabes que te generan bienestar. A mí me genera bienestar meditar. No he dejado de meditar. Me genera bienestar orar, cantar, bailar, hablar con personas positivas, respirar, todas esas cosas que yo sé que me generan bienestar, como sembrar matitas, mis suculentas que tanto me gustan y todas las cosas que yo sé que me generan paz y armonía, son las que debo yo misma provocar hacer como una forma de mantenerme lo más saludable posible. Otro tips para alejarnos un poquito de esta ansiedad tan fuerte sería el quizás no estar tan pendientes de las noticias trágicas que están sucediendo a nuestro alrededor. Sí debemos ser realistas, sí debemos estar informados,
pero la sobreinformación en este momento puede generar en nosotros también muchas crisis de ansiedad. He visto muchas mujeres con crisis de ansiedad y ataques de pánico por el nivel incluso de agotamiento al que han sido sometidas con todo esto de la pandemia, que si tienen que hacer de ama de casa, que si tienen que hacer tarea con los niños, que si tienen que ser la esposa, que si tienen que hacer su trabajo desde la casa o salir a trabajar. O sea, son muchas cosas juntas. ¿Sabes qué? Todas no te tienen que quedar perfectas. Cuando aprendemos que no todas tienen que quedar perfectas y que vamos a hacer de cada una de ellas lo mejor que podamos y que no estamos en un momento ni de competencia ni de ver quién lo hace mejor. Estamos en un momento de supervivencia y el que aún no lo ha entendido es muy probable que caiga en crisis de ansiedad y en ataques de pánico. Pues te cuento que hace algunos 12 años fui diagnosticada con un adenoma de hipófisis. Ese es un pequeño tumor que se aloja en la hipófisis, es benigno, pero es muy molestoso, da mucha sintomatología molesta, desde obesidad, desmayo, convulsiones, problemas en la vista, cambios de humor, cambio de estado de ánimo constante. Miren, la verdad que entre otras cosas es bastante molesto. ¿Qué sucede? A raíz de esto, yo empecé a desarrollar ataque de pánico y ya no sabía cuál sintomatología venía por el adenoma y cuál venía por mis ataques de pánico. Claro, estuve sometida a más de un año de mucho estrés sin saber qué era lo que me pasaba antes de ser diagnosticada con el adenoma. Pasé por muchas manos médicas y fui sometida a mucho estrés, estudios, y realmente el no saber qué es lo que te pasa muchas veces es peor que la misma enfermedad. Bueno, a raíz, obvio, de lo que les comento, pues yo comencé a desarrollar esos ataques de pánico cada vez que yo sentía algún síntoma del tumor que yo pensara que fuera a generar, por ejemplo, en una convulsión. Al parecer, al estar sometida, como les comenté, a tanto estrés por tanto tiempo, pues empecé a desarrollar mi crisis de ansiedad y de pánico. ¿Qué sentía? ¿Qué les digo, señores? Yo sentía que me iba a morir, literalmente. Yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca, me daba unas sudoraciones en el cuerpo, temblores, se me iba la vista, me daba mareo, me daba náusea. Señores, horrible. Y esta sensación, yo en un momento, antes de saber que eran crisis de pánico, pensaba que era de los mismos síntomas de mi tumor. Hasta que un día, con una de mis doctoras, ella me dijo, no, es que esto no es por el tumor. Tú has desarrollado un ataque de pánico, una crisis de ansiedad frente a la sintomatología de tu tumor. Entonces ahí, una vez yo supe que eso era lo que me estaba sucediendo, señores, esto empezó a mermar automáticamente. Pues, ¿qué hice? Me hice consciente de lo que me estaba sucediendo, entendí que no estaba enferma y que no era por el tumor y que no me iba a morir, que era simplemente que mi cuerpo estaba reaccionando frente a ese estrés tan prolongado al que yo fui sometida y al miedo que me daba el mismo tumor y el miedo que me daba volver a convulsionar y el miedo que me daba pues tener toda esa sintomatología. Entonces, claro, mi organismo crea un mecanismo de defensa y reacciona frente a toda esa sintomatología con crisis y ataques de pánico. ¿Cómo pude superar esto? Con hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer conciencia de qué es lo que te pasa, hay que entender que no te va a suceder nada, hay que entender que en mi caso, que era por el tumor, yo me sentaba y decía, no me va a pasar nada, no estoy haciendo una crisis por el tumor, mi tumor es benigno y esto no me va a ocasionar nada y esto va a pasar y estos son síntomas porque yo estoy muy ansiosa y esto va a pasar. Y yo hacía este ejercicio mental de conciencia plena, de saber qué era lo que me sucedía y esto empezaba a bajar los niveles de ansiedad. Al mismo tiempo, empecé a practicar respiraciones profundas de relajación que hacían que los niveles de ansiedad que estaban disparados en ese momento empezaran a bajar.
Esta fue la forma en que yo traté mi ataque de pánico, con meditación, con mucha oración, con ejercicios de respiración. ¿Cómo pude pues superar y comenzar a manejar estas crisis de ansiedad? Lo más importante fue cuando ya yo sabía qué era lo que me estaba pasando. Al yo saber que era una crisis de ansiedad, tener conocimiento de causa, por decirlo así, pues eso ya bajaba bastante los niveles de ansiedad. Me sentaba, cada vez que comenzaba a sentir palpitaciones y esos síntomas, me sentaba, me hablaba a mí misma: calma, todo está bien, esto va a pasar, no va a suceder nada, tú estás bien de tu tumor no te está ocasionando esto es porque estás ansiosa. Y es un ejercicio que uno hace y uno aprende a autorregular esa emoción en el momento. Al mismo tiempo, la respiración. O sea, me hice consciente, con ayuda de muchos otros profesionales, consciente de que en esos momentos tenía que detenerme a respirar, a inhalar profundamente, a exhalar profundamente y repetir esto de manera consciente hasta que yo sintiera que me estaba calmando. Adicional a todo esto, por supuesto, empecé a ejercitarme, a comer mejor, empecé a practicar meditación, empecé a practicar yoga, empecé a cambiar incluso mi forma de pensar frente a la vida y las actitudes con las que reaccionaba frente a situaciones que me pudieran generar estrés. Empecé literalmente a tomar la vida con más calma, con más alegría y con más optimismo. Y la verdad es que hemos estado sometidos a mucho estrés, a mucha ansiedad y ya por cierto tiempo, o sea, ya el tiempo se ha alargado, ya tenemos 4 meses sometidos a esto. Si no aprendemos a autorregularnos, a respirar, a entender que todo esto va a pasar, que sí, que estamos en un momento de crisis, pero que de este momento de crisis lo que vamos es a fortalecernos. Y de verdad debemos establecer rutinas sanas para enfrentar esta crisis de ansiedad que podemos estar sintiendo. ¿Qué es una rutina sana? Orar, meditar, practicar algún ejercicio, respiraciones profundas, escuchar música que nos relaje, hablar con personas que nos aporten, que nos hagan sentir bien. O sea, debemos establecer una rutina diaria, incorporando todas estas cosas que nos generan bienestar. Y sobre todo, alejarnos un poco de la noticia, de lo fatal, de ver todo oscuro y todo gris. Realistas, con mucha sabiduría y prudencia, sabiendo cómo tenemos que actuar en estos días sin caer en el pánico, sin caer en ese miedo que me bloquea y que no me permite poder ser esa persona que yo soy, ser esa persona que yo quiero ser, poder interactuar con los demás, poder tener una vida normal. Espero que este contenido que he preparado para ti sea de valor, sea un contenido que aporte realmente a tu bienestar y a tu salud emocional. Muchísimas gracias por conectar.